Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Ahora estamos transmitiendo diferido. Estamos grabando este programa un poquito antes porque a las 8 vamos a estar ocupados. Pero no quisimos dejar pasar el día sin poder tener pues este tiempo que hemos apartado, ¿verdad? Mi nombre es Israel Chapa. Soy pastor de la comunidad cristiana Masada Ulama. A los que ya me conocen y a los que no, Dios les bendiga. Buenas noches. Está conmigo mi esposa, Y Dalia Castro, Dios les bendiga. la pastora, ¿verdad? Pues es una bendición poder estar aquí hoy con ustedes. Como decíamos, hace 8 días no estuvimos, tuvimos algunas cosas que hacer y fue lamentable no poder tener el tiempo. Por eso hoy no quisimos dejarlo pasar y estamos pues aquí ya listos para comenzar. Este tiempo de los domingos por la tarde nos ha permitido, desde que volvimos a empezar a transmitir, como que tener una retroalimentación sobre los temas que hemos estado dando en la iglesia los domingos por la mañana, donde tenemos el servicio. ¿Qué te pareció el servicio de hoy, a propósito? Creo que siempre la palabra de Dios nos enseña algo, aunque en apariencia podría ser sencillo, Sí. ¿sí? Pero siempre nos recuerda o nos enseña algo que tal vez dejamos de hacer. Pero la enseñanza, la verdad es que nos dejó mucho que pensar. Sí, de hecho hoy la palabra fue muy reflexiva en ese sentido, ¿verdad? Hoy hablamos, a mí soy de esas personas que me gusta ponerle título a las prédicas, a las enseñanzas, y hoy sentí de Dios ponerle el mejor lugar. El mejor lugar. Bueno, esto puede ampliarse, puede ser muy variado, ¿verdad? En el estricto sentido de la palabra, ¿a qué nos referimos? Bueno, hoy voy a estar utilizando un concepto, que es el concepto de desarrollo. Todos, todos necesitamos desarrollarnos, todos. Pero el problema es que a veces no entendemos a cabalidad lo que es el concepto de desarrollo. Pensamos que alguien que se desarrolla solo es alguien que crece, y no. Déjenme leer la definición, aquí la tengo anotada para que podamos partir de ahí. Desarrollo, dice este significado, este concepto, es aumentar o reforzar algo de orden físico, intelectual, moral e inclusive espiritual, como nos atañe a nosotros, ¿verdad? Comúnmente pensamos, por ejemplo, que el mejor lugar para desarrollarnos es el que nos plantea todas las ventajas. Tú que nos escuchas, que nos ves, puedes tal vez coincidir con nosotros o no, pero permíteme seguir para que vayas entendiendo de qué va. Normalmente nosotros creemos que cuando tenemos nuestro lugar ideal, nuestra mejor circunstancia, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros. A veces pensamos que esto tiene que ver con las comodidades o todos los requerimientos favorables. Pensamos que en ese idílico lugar mental o psicológico o ambiental que ideamos en nuestra cabeza, podemos ser felices. Si tenemos todas las circunstancias a favor, si estamos en la mejor posición, en el mejor lugar, en la mejor situación, creemos que podemos tener pues lo mejor que se espera de nosotros, mostrar nuestra mejor versión, triunfar en cualquier ámbito de nuestra vida. ¿Alguna vez has pensado esto? Quiero poner un ejemplo. Muchas veces decimos, ay, si yo tuviera dinero haría esto o lo otro. Si yo tuviera un mejor trabajo, con un mejor horario, si yo pudiera asistir a la mejor escuela, me hubiera graduado, perdón, de la mejor universidad, o si yo tal vez hubiera tenido mis hijos a tal edad que era la más conveniente, o tuviera yo el estatus pues social más adecuado, quizá yo podría hacer esto, aquello, el otro. ¿Alguna vez lo has pensado tú? Pues con referente al dinero, sí. Sí, yo pensaba eso de decir, si hubiera tenido esto, hubiera tenido la posibilidad de eh, estudiar, y te imaginas un sinfín de cosas si tuvieras, ¿no? Sí, el famoso hubiera, ¿verdad? Tendemos los seres humanos a pensar que el trabajo ideal, con el mejor horario, como decía hace un momento, va a Ujú. sacar lo mejor de nosotros.
que la mejor circunstancia económica nos dará el tiempo que requerimos para cuidar de nosotros mejor, de la familia mejor, hasta de darle tiempo al Señor mejor, ¿verdad? Sí. Pensamos también, pues, que tener la casa soñada en el vecindario soñado nos va a hacer ser las mejores personas para que todos vean que somos buenas personas y mejor aún somos buenos vecinos, porque casi siempre tenemos ese problema, ¿no? Nos estamos quejando de quien vive al lado, de las costumbres que tienen, Sí. etcétera, etcétera, y decimos, no es que yo quiera ser enojón, es que me hacen enojar, no es que yo tenga problemas para relacionarme con la gente. Lo que pasa es que, son repaganotes, ¿no? Son reidólatras. Y tendemos a aprender esas cosas, ¿verdad? Desde luego, en lo espiritual, en lo referente a nuestra relación con Dios, tenemos esta misma tendencia de pensamiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, y sobre todo a veces yo lo veo mucho cuando comienza el año? Muchos dicen, no, este año sí voy a leer la Biblia completa, no, este año sí voy a servir en la iglesia, pastor, este año cuente conmigo, y es febrero y no los ves por ningún lado. O cuando tú les pides que realicen alguna labor para el servicio a Dios, pues no están ejerciendo como tal, ¿verdad? ¿Alguna vez tú hiciste alguna conjetura, algún pensamiento de esto con respecto al servicio a Dios? Si yo tuviera esto, si yo tuviera el tiempo, si yo tuviera la mejor circunstancia, ¿podría servir mejor a Dios? ¿Lo llegaste a pensar? Bueno, en ese entonces que era soltera, no. Ok. Gracias a Dios, en cierta forma, vuelvo a repetir, era el dinero, porque yo decía, me gustaría dar, me gustaría poder apoyar. Si tuviera económicamente, estuviera bien, me hubiera gustado tal vez apoyar más, salir más. Cuando se invitaba a los jóvenes a unas actividades, me hubiera gustado, ¿no? Pero cuando tenía la oportunidad, aunque no tuviera dinero, ahí estaba. Claro que ahora cambia un poco cuando ya estás casado y todo, y todos dices chispas, o ya no sirvo tanto porque ya te quita un tiempo la casa, los hijos y todo, entonces sí. ¿Crees que tu vida sería distinta si hubieras tenido las mejores circunstancias? Refiriéndome para mejor. Bueno, ese es el pensamiento, dices tú, sí. Claro, ¿verdad? Somos muy, muy dados a decir, si hubiera estado en el mejor lugar, por eso Ajá. le puse el mejor lugar, ¿no? Sí. Si hubiera estado en la mejor familia, porque luego hasta renegamos de la familia cuando, sobre todo adolescentes, ¿no? Ay, si yo hubiera nacido en otra familia, otra cosa sería, Señor, ¿por qué nací en este barrio pobre? Yo debía haber nacido en el barrio rico de aquel lado, con la familia fulana de tal. Sí, y tendemos a tener idealismo, y ese mejor lugar, aunque no exista, así ocupa un lugar en nuestra mente. Cuando hubo hambre en el mundo antiguo, el Señor escogió a José, ¿verdad?, para ser el instrumento de salvación de naciones enteras. Y vaya, que José no tuvo las mejores circunstancias, ni estuvo en el lugar más adecuado. Recordemos de dónde sale para administrar el reino de Egipto en ese entonces. Sale de una cárcel. Independientemente por lo que estuviera ahí, no vamos a abordar la vida de José. Él sale de una cárcel. No era el mejor lugar. Y sin embargo, Dios lo usa, y este ser usado por Dios le lleva a poder ser un bálsamo para esa hambruna que existió en esa época tan dura, que no solo alcanzó Egipto, sino toda la región de Medio Oriente, ¿no? Podemos leerlo en Génesis, léeme por favor Génesis 47, versos 13 y 14. Amén. Mientras tanto, el hambre se hizo tan intensa que se acabó todo el alimento, y la gente por toda la tierra de Egipto y la de Canaán se morían de hambre. José, al vender el grano a la población, con el tiempo obtuvo todo el dinero que había en Egipto y de Canaán, y lo depositó en la tesorería del faraón. Wow, estábamos explicando en la mañana todo este proceso, cómo a veces renegamos de la catástrofe, renegamos de la crisis, y en realidad es verdad cuando aquellos filósofos que reflexionando un poco dicen que las crisis en realidad son oportunidades. Aquí José es tomado
para administrar el reino, para a través de un sueño obtener una posición privilegiada para poder administrar, para poder tener el control de los alimentos. Esto lo lleva a qué? Y explicábamos un poco el proceso en la mañana. José primero vendía el grano, se hizo de riquezas, hizo fuertemente rico a Egipto. Cuando ya la gente no tuvo grano, les compró o les daba el grano por sus ganados. Cuando se hizo de todos los ganados, les cambió alimento por sus tierras. Que algo que no sabe mucha gente y piensa que Egipto ya estaba consolidado en ese momento, ¿no? Egipto venía de un intercambio de poder. Por eso es bien importante, les digo yo aquí en la iglesia, es importante saber historia. En ese momento los hicsos habían tomado el control de Egipto. A ellos también se les llamaba los reyes pastores, porque tenían un gobierno de crianza de ganado, de pastoreo. Y entonces ellos toman el control sobre Egipto en ese momento, un poquito antes. Por eso este faraón es diferente al que luego vemos que olvida a José. Es diferente. Aquí estaba consolidada la cuestión de que era apreciado el ganado como tal. El pueblo egipcio que conoce más adelante Moisés es un pueblo que su brazo fundamental de alimentación era la agricultura, diferente. ¿Sí? Por eso es tan importante que José haya llegado y haya determinado por instrucción de Dios, por revelación de Dios, apartar el grano. Y decía yo que en este reino de Faraón, aunque Faraón tenía una gran territorio, pues era terrateniente, en realidad tenía, no era todo el territorio de Egipto. Es decir, cada persona tenía su parcela, tenía su territorio, pero era de ellos. Entonces es en este momento cuando les dice José, bueno, ya no tienes que dar, te compro tu tierra. Y es entonces cuando se hacen de ese gran territorio que posteriormente conoceremos como Egipto. Entonces después, cuando ya se había acabado el grano, recordemos que esta crisis duró 7 años. La gente llegaba con José y le decía, mira, yo ya no tengo nada, pero no puedo dejar morir a los míos, alimentanos. Y es entonces cuando ellos mismos se ofrecieron como esclavos. Le decían a José, José, tómanos como propiedad tuya, como propiedad de Faraón, pero alimentanos. Entonces, les decía yo a los hermanos que aún el tener todas las ventajas tiene que tener un límite. Porque aquello que no tiene límite tiene la tendencia a corromperse. José les dice, no, habiten sus tierras, cultiven las parcelas, son propiedad del Estado, son propiedad del Faraón, pero le van a dar el 5% o el quinto real, como se conoce, a Faraón de todo lo que cosechen. Es decir, esto ya lo había instituido inclusive antes de la crisis de la hambruna, porque el quinto de todo lo que producía la gente fue lo que se ahorró pues ahora sí que las bodegas, ¿no? Sí. En los días de abundancia, exactamente, en la abundancia, ahí empezó a pedir este asunto del quinto real. Entonces, en este asunto ya de la hambruna, dice, sigamos con el mismo trato, pero ténganlo entendido que el terreno donde viven no es de ustedes. Que ustedes, a pesar de no ser esclavos, sí trabajan para Faraón. ¿Sí? Pueden tener ganados si es que tienen para comprar con el tiempo más, etcétera. Entonces, la hambruna, que era una crisis en la región, fue el instrumento para que los descendientes de Israel, en ese momento, fíjate, en ese momento se hicieran de terrenos. Increíble. Algo similar pasa en el tiempo previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba muy pobre. Los israelitas, los judíos, eran los que tenían las porciones de tierra, los negocios que, pues, eran el motor financiero de toda Europa. Por eso el rencor de Hitler hacia ellos. Él lo declaró muchas veces, ¿sí? Él decía que ellos se quedaban con toda la riqueza, que eran agiotistas, que eran esto, que eran lo otro. Pero no, simplemente ellos estaban tan bendecidos que ellos entendían desde este momento que las crisis son oportunidades.
oportunidades para hacerte de lo que es de ellos. Así está en la escritura dicho, ¿no? Aún lo que ellos tienen pasará a tus manos. Por eso dice, no te afanes por esto, por lo otro, porque aún lo que los impíos amontonan, va a llegar un momento que sea para ti. Y lamento decirlo de esta manera, pero así está escrito, ¿no? Perdón que no esté leyendo todas las citas, pero es que quiero llegar al punto medular para que no nos avance tanto el tiempo. Entonces, José llegó a ser la mano derecha de Faraón y es él cuando este asunto de que lo van a ver sus hermanos, vuelvo a repetir, no voy a tocar la historia de José, pero es en este momento cuando se revela ante su padre, ¿verdad? Ante Israel, que él les otorga tierras. Léeme por favor Génesis 46, verso 34. Ustedes deben decirle, nosotros, sus siervos, hemos criado ganado toda nuestra vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan eso, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. En la región de Gosén tiene acento. Perdón. Sí. Ok. Sí. Quiero que entiendan una cosa. Los egipcios tomaban al Nilo como un dios. ¿Cuál era la razón? Y era representado como el dios serpiente. Por eso los símbolos que tenía Faraón casi siempre traían una serpiente aquí en el tocado, porque estaba haciendo pues mención del rey del dios, perdón, al que le debían por lo menos el alimentarse, el vivir como vivían, porque el Nilo serpentea un poquito más arriba de la mitad de África hacia el mar Mediterráneo, y cuando va a llegar al Mediterráneo, perdón, es esa única afluente, de repente, ¡boom!, abre. Es lo que se conoce como delta de los ríos, cuando se ramifican, y entonces, digamos que la porción que era fértil, era todo lo que estaba a los lados del Nilo. Cuando este se desbordaba en épocas de lluvia, dejaba toda la tierra fértil para poder sembrar y cosechar. Pero si tú puedes ver un mapa, en la mañana mostré un mapa, ahorita no lo puedo mostrar, o bueno, no lo voy a mostrar, sí lo puedo mostrar, pero no lo voy a mostrar por el tiempo. Te vas a dar cuenta que en el mapa, esta región del delta, donde el río abre en brazos, es la región más verde, es la región más fructífera, y esa es la que le da José a los israelitas, a los descendientes de Israel. ¡Wow! Ahora la pregunta, estaban en tierra fértil, estaban en un clima inmejorable. Imagínate, a nivel del mar, ahí tenías adelantito al Mediterráneo. De este lado el río, las palmeras, wow, los juncos, los papiros creciendo al lado del río. Tus tierras fértiles, se hicieron de terrenos, compraron ganados, ellos ya traían ganado también. Y dice la escritura, ahorita le vamos a leer esa cita, que se multiplicaron y prosperaron. Ellos ya habían llegado a su lugar ideal, a su mejor lugar. ¿Qué pasó en Gosén? ¿Qué pasó en Gosén? Al estar ubicado este territorio en la delta del Nilo, como les decía, era la mejor región. Les dio la carnita más jugosa del reino. ¿Qué pasó entonces? Desgraciadamente, el tener todo a la mano, y eso lo podemos ver muchas veces, aún en la historia contemporánea, llevó al pueblo al conformismo de la abundancia material. Llevó al pueblo al conformismo de la abundancia material. Hay una historia, o más bien muchas historias, que he escuchado de la crisis del país de Argentina, que dice que en la época de crisis fuerte que hubo antes de todo esto que está ocurriendo, los padres veían cómo alimentar al pueblo de alguna manera y se sacrificaron mucho para poderles dar lo que ellos no tuvieron a los hijos. ¿Qué pasó? Lo que siempre ocurre. El padre se malmató dándole
todo lo que pudo a los hijos y los hijos no lo valoraron, lo despilfarraron y volvieron a meter al país en crisis. Esto es increíble. ¿Por qué? Porque el padre hizo todo lo que pudo para comprarles casa, hizo todo lo que pudo para dejarles empresa, bueno, muchas cosas. ¿Y qué sucedió? Pues desgraciadamente sucedió lo que pasa, que el conformismo en la abundancia material causó que en vez de desarrollarse, que ya quedamos que desarrollarse no solo tiene que ver con crecer, tiene que ver con madurar, tiene que ver con desarrollar los temas cognitivos, es decir, eres más racional, eres más pensante, mides los riesgos. O sea, el desarrollo involucra todo esto, una mejora, no solo un crecimiento, sino una mejora. Por eso les decía a la iglesia en la mañana que podemos ver cristianos que tienen muchos años en el Evangelio, pero que desafortunadamente siguen siendo infantes en la fe. Todavía les cuentan, el lunes ahora, a propósito que va a haber eclipse aquí en México, y que en algunas partes se va a poder ver el eclipse anular, y en otras total. Hay mucha gente que me escribe, pastor, ¿será que estas ya son las señales? No, es un evento natural como cualquier otro. Para que ocurra el evento profetizado en la Biblia, todavía faltan varias profecías por cumplirse. ¿Qué pasa? ¿Por qué se espantan? ¿Por qué ponen atención a esos que les susurran a sus oídos las cuestiones ahorita apocalípticas y sobre todo de tragedia y de crisis que ya se avecinan sobre el mundo? En realidad no se han dado cuenta, pero los 4 jinetes del apocalipsis ya están cabalgando. La gente los espera ver literal ahí en el cielo, pero no. Ya hemos dado enseñanzas sobre eso. Si gustan, pueden verlo ahí en nuestras redes, ¿verdad? Ahí cuando hablamos del apocalipsis y de por qué sabemos y estamos seguros, de acuerdo a las señales, que el cuarto sello está abierto. Pero bueno, una segunda cuestión que ocurrió, una consecuencia, es que olvidaron lo que el Señor requería de ellos. Podemos citar muchas cosas, pero una de las más importantes que dice el Señor en su palabra es que Él quiere nuestro corazón. ¿En dónde tenían el corazón? Recuerden que estamos hablando de cuando José les dio todo, no cuando llegamos al tiempo de Moisés, ahí todavía no llegamos. Tienen todo a favor. Se olvidaron del Señor. Empezaron a ver, ay, mira qué bonito, mira, ya viste qué linda le hizo este artesano a su mujer la estatua esa de Osiris. Ay, está padre, ¿por qué no nos llevamos una a la casa? Encárgale una. Aunque no lo crean, hay veces que hay cristianos que terminan, por si las dudas, también le rezan a Buda, le rezan a Santa Petra la Cayuda y a quien sea. ¿Por qué? Porque hablamos de lo mismo, su desarrollo no es integral, no están maduros. Y no están maduros porque dicen, es que no tengo las mejores circunstancias. Y cuando las tienes, te puedes conformar a vivir con lo material. Y eso es tu máximo. Hay gente que quizá ya no adora ídolos, pero en su cabeza sí tiene como Dios el dinero, el poder, el tener la atención, el foco y cosas semejantes. Olvidaron que Dios también dijo, ¿verdad?, que había un trato. Me van a decir, no, pastor, eso ocurrió hasta que llegaron al monte Sinaí. Recuerden que antes de las tablas, la tradición era oral. Varias cosas sí las tenían en cuenta. Inclusive antes de que, y chéquenlo por favor, ahí en el Éxodo, antes de que suba Moisés, ya había dicho los mandatos. Ya lo había mencionado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde? Ya estaba estipulado. Tercer cosa que ocurrió en el Gósen. Fue imposible adquirir las promesas hechas por el Eterno. Miren, hermanos, yo considero ser duro. Soy muy duro en muchas cosas, sobre todo con mis hijos. Pero considero ser justo. No puede haber dureza sin justicia. Y yo, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, el pequeño, si no te comes completamente la sopa y el guisado, no hay postre. Y desgraciadamente la generación de hoy, ay, mira su carita, pobrecito, déjalo.
y le dan el postre. Está muy pequeño. Está pequeñito. No, Dios no es así. Dios lo que dice lo cumple. Si mi hijo no termina la sopa y el guisado, no le voy a dar postre aunque todos los demás comamos postre. Eso le va a servir de reflexión de qué tiene que hacer la próxima vez. Dios te hace una serie de requerimientos que la verdad no son gravosos. El Señor Jesús lo dijo. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo el Señor, ¿verdad? Cuando usted lo que es misericordia, tu yugo es ligero. O sea, no es tan pesado. Quizá al principio sí, pero ya después se te hace una buena costumbre. No decir groserías, ser caballeroso, ser buen padre, tratar de ser buen ciudadano, tratar de ser buen cristiano, tratar de ser lo que Dios quiere que seas. Pero ahora sí que si Dios te mandó a comerte la sopa y el guisado, no te va a dar postre. Es decir, lo tercero que ocurre en Gosén, al no cumplir los requerimientos de lo que Dios necesitaba de ellos, no acceden a las promesas. Ujú. ¿Cómo ves este asunto tú como madre? De hecho, creo que como padres debemos de tener una disciplina con los hijos, y como somos a imagen de Dios, es lógico que como Padre eterno, como el Padre de todos, nos va a querer enseñar, y si no aprendemos, por lógico, a disciplinar, porque quiere lo mejor para nosotros. Claro. Ahora, analicemos. ¿Estaban en un lugar inmejorable? Sí. ¿Tenían lo mejor de lo mejor? Sí. ¿Tenían todas las circunstancias a favor para destacar? Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? La abundancia y la fertilidad no fueron el mejor lugar para que se desarrollaran. Antes que se hicieran siervos de Faraón con el pasar de los años, habían cedido a ser siervos de su conformidad. Y aparte, ¿no? Se olvidaron de la promesa de Dios, porque no era el lugar que les había dado Dios, sino la tierra prometida, y se olvidaron aún de ella. Claro, claro. Pasa como cuando vamos al médico, ¿no? Y te receta un tratamiento por 7 días y al cuarto ya te sientes bien y lo dejas, en vez de terminar el ciclo que te pidió el doctor. ¿Qué sucede? Que recaes. Recaes y recaes peor. Ujú. Fue lo que pasó con el pueblo de Dios en este momento. Antes de que fueran siervos del faraón, ya eran siervos de lo que ellos creían necesitar en ese momento. Qué increíble. A veces hay gente que es esclava de esto causa. Ujú. Hay gente que es esclava de las apariencias, del estatus. Se endeudan con todo mundo con tal de dar la apariencia de una sofisticación de vida. Porque el hermano se compró un carro, ¿cómo me voy a quedar atrás? ¿Que Dios no me bendice a mí? Y se compran el carro aunque tal vez no tengan para pagar las letras. Wow. ¿Qué pasó más o cuál fue el resultado de todo esto? Para salir de vida de servidumbre costó trabajo. Nada más 430 años. Nada más 430 años. Cuando yo leo esto, me pregunto, ¿qué pudo adormecerlos tanto? Ujú. Quizá en el momento no sucedió, pero paulatinamente se tuvieron que haber dado cuenta que la actitud de los egipcios a ellos cambió. Ujú. Que de repente se endurecieron los impuestos. Que de repente el trato del gobierno hacia ellos fue otro. ¿Pero qué decían? Aquí está rico el clima. Tengo fertilidad cada año. Tengo ganadito. ¿Para qué? ¿Para qué salimos a evangelizar si ya tenemos X o Y número de miembros en la iglesia? Si somos la iglesia super ultra chiquiti guau. ¿Para qué? Wow, prefirieron conformarse a su comodidad momentánea. No sé si te acuerdas, pero aquí en México en los libros de texto gratuitos, no en estos que hay ahora, en los anteriores, había una historia de unas rodillas. No sé si te acuerdas. En unos libros de primaria. Perdón, es que yo tengo excelente memoria. Y la historia contaba que eran 2 rodillas, ¿verdad? Las piernas de una niña y 2 rodillas. Pero a la niña no le gustaba hacer ejercicio, no le gustaba caminar, no le gustaba hacer ninguna
actividad física. Entonces las rodillas empezaron a atrofiar. Y cuando la niña quiso caminar, brum, se cayó y hasta se lastimó muy severamente las rodillas. Dice, me acuerdo que ese texto dice que hasta sus piernas se hicieron gordas. O sea, es una lectura para Sí, sí, niños, para ¿no? niños. Pero a estos les pasó lo mismo. Se atrofiaron. Estuvieron tan conformes con estar descansando en su abundancia material Ujú. que se olvidaron de hacer aquello que requería el Señor. Se olvidaron de invertir en su vida espiritual porque la vida material estaba completa. O sea que llegamos a una conclusión. El ser, estar en un lugar materialmente con todas las ventajas, pues casi la mayoría de las veces no va a ser un buen lugar para desarrollarnos. Éxodo 1, verso 8 y 9, ¿lo tienes? Sí. Dice lo siguiente. Tiempo después subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Wow. Acto seguido, manda matar a todos los niños varones de cierta edad hacia abajo, para que no siguieran multiplicándose. Ahora, yo a veces pienso esto. Si Faraón está diciendo son más que nosotros, son más fuertes que nosotros, tienen más que nosotros, ay bendito. Si hubieran querido, se apoderan de Egipto. Ujú. Claro, no estaba en lo que Dios requería, pero la tenían la capacidad. Sí. Y en vez de eso, prefirieron seguir siendo siervos. No me gusta a mí usar mucho la palabra esclavo con referencia a esta etapa de la historia, porque les decía en la mañana de la iglesia que nosotros tenemos el concepto de esclavitud muy, muy diferente. Nosotros aquí en América relacionamos mucho la esclavitud, viendo el ejemplo histórico del trato que se les dio a las personas de color, en Estados Unidos sobre todo, pero también en territorio conquistado por España. Traían gente de Haití, bueno, primero los traían de África hacia Haití, hacia Dominicana, y de ahí se los jalaban para acá, y eran, por ejemplo, los que piscaban el algodón allá en Estados Unidos, africanos directamente, y ellos sí no tenían, bueno, la cama donde dormían no era ni de ellos. Aquí los judíos tenían propiedades, Ujú. tenían posesiones. Tan cierto es, y es muy fácil de darnos cuenta, que el día que el Señor pide que se celebre la Pascua, les dice cada uno que maten un cordero o un carnero pequeño, pero era de ellos. ¿O Sí. qué crees, que fueron y robaron el del vecino? Dios nunca pediría a ellos. Es decir, tenían ganados. O sea que esclavos como tal no eran. Sí trabajaban porque los exprimían, eso sí. El faraón era una especie de dictador autoritario y los exprimía hasta donde más podía. ¿Quieres seguir viviendo en mi nación? Haz esto. ¿Por qué no se fueron? Porque tuvieron 430 años para moverse. ¿Por qué no se fueron? Porque se hicieron esclavos de su comodidad. No se desarrollaron. Y al no desarrollarse, pues eso quiere decir que Egipto no fue el mejor lugar, aunque tenía todas las circunstancias a favor. Sí. Para aquellos que piensan que el dinero o el que tener todo a modo ya va a hacer que cambiemos, no caigamos en esa trampa. Otra trampa que ocurre y que es muy común es pensar en lo nuevo. Ujú. Tenemos la impresión de que algo nuevo nos puede dar la motivación y la pasión para el cambio y subsecuente desarrollo en nuestras vidas. ¿Cómo te sientes cuando estrenas? Hasta más guapo, ¿verdad? Por eso no los olvida que solo es por un rato. Ya después, ya. Es que es un engaño momentáneo. Ujú. A mí me da risa, y perdón, no me estoy burlando ni quiero ser irrespetuoso, pero la mayoría de las mujeres divorciadas se cortan el cabello, se pintan el cabello, se hacen algo. Porque creen que al tener un look nuevo compensan esa lucha que están teniendo adentro de autoestima. Cuando las personas se sienten
pues, ¿cómo decirlo?, disminuidas en su autoestima, van a tratar de hacerse algo corporalmente para equilibrarlo. Y no digo que hay que andar fodongo y fachoso, no, no, no. Pero en realidad un cambio exterior puede modificar el cambio interior. Los psicólogos dicen que sí, pero vuelvo a lo mismo. No estoy a favor ni en contra porque en realidad a veces hasta cambiar los muebles del lugar te proporcionan una atmósfera diferente. Yo lo he hecho. Ujú. Tú eres testigo que lo hemos hecho. Pero algo nuevo nos tiene que llamar a la atención de que también puede impregnar de miedo. Para muestra un botón. Sales de la primaria, vas a la secundaria y ¿cómo te sientes el primer día? Que te tiemblan las piernitas. Y dijéramos, ay, es que éramos niños. Sal de la preparatoria, vas a la universidad y es lo Igual, mismo. Porque siempre lo nuevo, si tú no tienes un control, te puede impregnar de miedo. sí. Ujú. ¿Cuánta gente prefiere estar 20 años en un trabajo donde lo explotan y lo exprimen? Porque le da miedo salir y buscar una nueva oportunidad de empleo. Ujú. Y aunque no lo estoy recomendando, ¿cuántos matrimonios permanecen juntos después de que ya le fracturaron a la pobre mujer 3 costillas, fue a dar 2 veces al hospital y cosas así? Es increíble. Cuando ocurre esto y empieza a embargar el miedo a la gente, viene la desconfianza y viene la incertidumbre. ¿Cuántos le tienen miedo al futuro? Muchas de las oraciones que llegan a nuestros chats de oración son por los hijos. Ujú. Muy pocas son las que tienen que ver con la actualidad de lo que les está ocurriendo. La mayoría es de gente, de personas, de padres, de madres que tienen miedo del futuro. Pastor, ayúdenos a orar para que mis hijos tengan un futuro garantizado. Si tú le preguntas a una madre cuál es su peor miedo, ¿qué va a ocurrir en el futuro con sus hijos? Porque lo nuevo da miedo. Lo que no tenemos la certeza da miedo. Y una de dos, o conquistas o cedes. Estas enfermedades psicológicas como la agorafobia, que no sales a los espacios abiertos porque tienes miedo de la gente y de todo esto, viene de pensamientos muy reflexivos acerca de esta cuestión. Hay gente que tiene trastornos mentales al grado de que no puedes modificar su rutina en nada porque entran en pánico. Ujú. Los obsesivos compulsivos tienen mucho este sentido de cosas. ¿Cuántos problemas hemos visto porque no se cena a las 6 de la tarde? Porque mi mamá, en casa de mi mamá cenábamos siempre a las 6. ¿Cuántos problemas matrimoniales ocurren por eso? Oye, un día agárrate y salte con tu familia y vete a cenar y a trasnochar en familia, ¿no? Vete Ujú. al teatro, vete al cine, come hochos en la calle, no sé, hamburguesas, lo que te guste. Y hasta revitaliza, pero hay mucha gente que cualquier cosa que tenga que ver con lo nuevo, una de dos, o les da una falsa y momentánea sensación de estabilidad o de novedad o de motivación, que se disipa, bien dijiste, una ropa nueva, la segunda puesta ya no es nueva. O por el otro lado, los embarga el miedo. ¿Qué ha pasado? Pues sí, más con el miedo. ¿A ti sí te Sí, atacó el miedo sí. en algún momento? Ujú. ¿Miedo a qué? Pues exactamente cuando pasé a la secundaria, en ese entonces nos tuvimos que mudar aquí, lo que es ya la casa. Entonces, como a mí ya no me pudieron cambiar de secundaria más cerca, yo sí transportaba, usaba el transporte y siempre era el miedo de que no me vaya a pasar o porque tenía que irme muy temprano. Entonces todavía había un poco de oscuridad en ese entonces y sí me daba miedo a llegar tarde o X cosa porque era Pero era para mejorar, ¿cierto? sí, sí, ¿Por sí, qué? ya Porque después siempre acabar la escuela es excelente. Ujú. Pero el miedo es
un detonante a quedarte congelado. Por eso mucha gente cuando la van a atropellar se queda quieta, en vez de reaccionar y brincar o correr u otra Sí, cosa. sí, sí. El Es, efecto venado, ¿verdad? Los lamparean y ahí quedamos. ahí se queda uno. Vamos a ver qué pasó con el pueblo al que estamos citando. Léeme por favor números 13 del 17 al 20. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones. Vayan al norte, a través del Nehuet, hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección o a campo abierto. El terreno es fértil o estéril. Abundan los árboles. Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de las cosechas de las primeras uvas maduras. A ver, llegaron a tierra prometida por fin. Y algo que yo les preguntaba en la mañana, ¿por qué, Señor, no entraron y empezaron a tomar lo suyo, a conquistar? El Señor les dice, cuando los saca de Egipto, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, que es abundante, que es buena. Sí, van a tener oposición, pero yo estoy con ustedes. Mandemos ahí vigilantes, no vaya a ser. ¿Confiamos en Dios o no confiamos? Si a mí el Señor me dice, ve y haz lo X o Y, trato de hacerlo, aunque yo no lo entienda. Léeme ahí mismo en el 13, el 27 y 29, por favor. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes, ahí los descendientes de Anac. ¿Sigo? Hasta ahí déjamelo, 29. Brinca al 32 y 33, por favor. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir ahí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. ¡Wow! Van, revisan la tierra, regresan y dicen, no, sí tiene todo lo que Dios dijo, pero nos van a hacer talco, nos van a hacer pomada. No tenemos nada que hacer en contra de esas naciones. Inclusive hay un impasse en donde a Josué, antes de entrar en una batalla, literalmente ve al ángel del Señor que va delante de él a caballo. Eso es increíble. O sea, literalmente estás viendo quién te está abriendo camino y ni así. Es increíble esto. Un lugar nuevo. Bueno, ya vimos que Egipto, el lugar con todas las ventajas, no fue el mejor lugar para que se desarrollaran, porque en lugar de hacerse una nación poderosa, adoptaron mentalidad de esclavos. Ya vimos que Canaán, la tierra prometida, tampoco fue el mejor lugar para desarrollarse, porque esa era la tierra que había que conquistar. O sea, en Egipto tenemos todas las ventajas, pero no nos desarrollamos. Y en Canaán ya hay que ir desarrollados para tomar las promesas. ¿Cuál es el mejor lugar entonces para desarrollarse? Para crecer, para madurar, para utilizar nuestro intelecto. Hay veces que hay gente que me dice, no, es que la Biblia no dice que hay que usar el intelecto. Claro que sí, Pablo dice que tenemos que tener un culto racional. Por eso de repente vemos gente ahí haciendo show y cosas que, de verdad, perdón, pero es verdad.
Ay, es que el espíritu lo tomó. Literalmente la escritura dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No voy a hacer nada que no quiera hacer. Porque el Señor Espíritu Santo es un caballero. Wow. Entonces, ¿cuál es el mejor lugar para desarrollarnos? Mira, mi casa. De una mente de esclavos evolucionaron a una nación guerrera. Hubo un desarrollo antes de llegar a Canaán. De cuando salieron de Egipto a llegar a Canaán, hubo un desarrollo. ¿En qué lugar hubo ese desarrollo? En el desierto. En el desierto. El mejor lugar entonces es el desierto. En muchas ocasiones malmiramos este lugar. Nadie quiere escasez. Pero cuando tienes escasez, aprendes a administrar. A casi nadie le gusta padecer ni sufrir. Pero cuando sufres y padeces te haces fuerte. Ejercitas tu paciencia, ejercitas tu dominio propio, ejercitas tu resiliencia. En el desierto es donde se fortalece la fe. Porque cuando ya no tienes más ayuda ni ninguna circunstancia a favor, es cuando juntas tus manitas y dices, Hosana, sálvanos. Mira, hasta estas cosas tan sencillas. Mucha gente cree que cuando decían Hosana, Hosana al hijo de David, cuando venía el Señor Jesús entrando a Jerusalén, creen que era un vítore, hasta lo ponen en las películas. No, era un sálvanos. Era más que un vitorear al rey. También era una súplica. Sí, lo vitoreaban, pero también era una súplica. Señor, sálvanos. Estar en el desierto moldea el carácter. Hay gente que me dice, pastor, yo quisiera que el Señor me ayudara en este problema que de repente tengo de prepotencia, de soberbia. Medicina perfecta, unas cuantas píldoras de desierto. Ahí es donde te van a hacer humilde. Y si eres débil, ahí es donde te vas a hacer fuerte. En el desierto es donde se poda lo innecesario. Todo eso que te sobra, ahí es donde te van a meter tijera. En el desierto es donde se desarrolla la convicción. Ahí es donde dice, Señor, no te veo, quizá ni te siento, pero sé que estás aquí. Dale para adelante. Sigamos. En el desierto se van puliendo los dones. Recordemos que los dones son para la edificación del pueblo, no para hacerte rico ni popular con ellos. En el desierto es donde se rebajan los defectos. Hay una herramienta que se llama esmeril, ¿la conoces? Esa que tiene un disco y que y le usan para quitarle ahí lo que le sobra al metal. Imagínate que Dios viene en el desierto y te hace ¡ay! ¿Duele? Sí duele, pero es necesario que te corten esas partes. Acabando. Aunque no nos guste, debemos de agradecer los diferentes desiertos en nuestra vida. Este es el mejor lugar donde debemos o donde podemos desarrollarnos. Es el mejor lugar para sacar de lo más profundo de nuestro ser, ese ser puro que Dios pensó que debíamos de ser cuando nos mandó a la tierra. Es ahí donde sale. Necesitamos el desarrollo y la madurez que solo el desierto te puede dar. En ningún otro lugar. No los vas a adquirir cuando ya tengas todo, como diría mi mamá, peladito y en la boca. No lo vas a adquirir pensando en el futuro y con mente de conquistador. Porque entonces allá vamos a guerrear, a pelear. Pero ¿cómo vas a pelear si ni siquiera te enseñaron a usar la espada? No se te entrenó. En el desierto, estaba diciendo a los hermanos, si nos hubiera llevado el Señor
directo de Egipto a Canaán, hubiera sido un viaje de 10 días. Pero primero los hizo bajar al Sinaí, luego subieron. Si analizan toda la península, es un triángulo. Y ahí los trajo dando vueltas. Hasta que pulieron todo eso, incluido hasta que Dios dijo, hasta el último de esta generación que no tiene todavía la mentalidad de conquistador, o no quiso. se va a quedar en el desierto. Wow. El propio Señor Jesús sabía del efecto desierto, sabía del efecto purificador que tiene en el ser humano. Muchos me preguntan, pastor, ¿y por qué se bautizó Jesús? Jesús no necesitaba bautismo, cierto, no lo necesitaba. Pero lo cumplió para ponernos ejemplo. El Señor Jesús no necesitaba ir al desierto, pero lo cumplió para demostrarnos que antes de empezar una gran empresa, que antes de ver o de tener una visión hacia cosas grandes, tenemos que pasar por el desierto. Antes de empezar su ministerio fue llevado por el Espíritu al desierto. Él nos pone ese ejemplo y recurre a este lugar ideal para comenzar su ministerio. Para comenzar un ministerio que iba a afectar por generaciones a toda la humanidad hasta el día de hoy. Wow. El desierto es bueno. No nos gusta. Es como la medicina que sabe amarga. Es como las inyecciones que nos ponen, sobre todo esas, no sé si te han puesto inyecciones esas que son de aceite, que, ay Dios mío, te duele hasta el tuétano. Pero son necesarias para sanar. Cuando yo era niño, era un niño un poco chico, de talla. Y yo me acuerdo que mi mamá me veía y decía, este niño no crece, este niño no engorda. Me dieron de todo lo que podía haber, levadura de cerveza, vitaminas, aceite de hígado de bacalao, todo lo que podía haber para que el niño creciera y engordara, y me daban y yo ya estaba fastidiado. Pero agradezco mucho todo lo que hizo mi madre por mí, porque sin eso quizá no se hubiera desarrollado mi físico, pero algo que creo que se desarrolló más fue mi intelecto. Estoy muy a gusto como razono y como pienso. A Dios le doy gracias que utilizó a mi madre en ese desierto de las medicinas para crecer, para poder tener, gracias a Dios, el IQ que tengo. Dios es bueno. A ti te han pasado por varios desiertos, varios los hemos caminado juntos. ¿Qué consejo les puedes dar a las personas que hacen el gran favor de escucharnos y de tomar lo bueno que podemos brindarles de parte de Dios? Pues el tomarse de lleno del Señor, eso es primordial y los va a sacar adelante, pero sobre todo el analizar lo que están pasando, aprender de ello para no volver a pasarlo. Porque el problema del pueblo, lamentablemente, después de Egipto, es que tuvo que pasar 40 años en el desierto. No se la aprendían. Porque, precisamente. Entonces, si ya te dices cuenta que volviste a pasar 1, 2, 3, lo mismo, entonces, a ver, haz una pausa y medita, piensa qué está pasando, que no estás cambiando, que el Señor te quiere enseñar y no estás aprendiendo, para no volver a pasar lo mismo. Y al final de cuentas, a mí lo que me causa un poquito de tristeza, por decirlo así, que al final dice el Señor, por cuanto no han aprendido, esta generación no va a llegar a la tierra prometida. Por rebeldes, inclusive les llama rebeldes. Exacto, entonces dices tú, ay Dios. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es sentarnos a meditar y a decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Por qué estoy pasando lo mismo de nuevo? ¿Sí? Aprender de ello y cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para continuar el camino y llegar a donde Dios nos quiere llevar. Es verdad. Es verdad. ¿Te acuerdas? Decía nuestro pastor,
en aquellos tiempos, te van a circuncidar, porque te van a circuncidar. Sí. Aquí la cosa es como la quieres, con Con anestesia anestesia. o sin Sí. anestesia. Desgraciadamente la mayoría prefiere sin anestesia. Sí. Y prefiere el desierto antes que aprender lo más rápido que puedas. Escuché una vez a alguien que decía, yo sé que quiere evitarme el problema, que no pase por eso, X problema, ¿no? Pero yo quiero experimentar. Yo dije, ay Dios, pues cuando alguien te da un buen consejo o te trata porque te quiere o porque no quiere que pases tal cosa, no es porque uno quiere estar ahí dándote, ¿no? O molestándote, sino te quiere evitar el proceso de sufrimiento. Hasta como los que dicen, pastor, nunca lo he visto enojado, quisiera verlo enojado. No tienen ni idea lo que quieren. Sí. Sí, entonces, pues escuchemos primeramente la voz de Dios, ¿sí? Y obedezcamos más que nada. Claro, cerrando todo esto, el lugar para desarrollarnos, para crecer, para madurar, no es el lugar mental que idealizamos con todas las ventajas. No lo vamos a hacer ahí. El lugar en el futuro, hacia lo nuevo, muchos piensan, tal vez cambiándome de iglesia, tal vez cambiando de pastor. Y no se engañen, si ustedes son el problema, se van a llevar el problema a cualquier iglesia que se paren. ¿Sí? Tampoco es lo nuevo. No es el mejor lugar, porque ahí hay que ir a conquistar. El mejor lugar para crecer, para desarrollarse, es el desierto. Ahora, la única opción que tenemos, porque nos van a meter, es cuánto tiempo te quieres quedar ahí. Yo espero que podamos reflexionar en esto. Créeme que nos ha tocado pasar por varios desiertos. En muchos hemos derramado lágrimas, pero no los cambiaría por nada. ¿Tú? Ay, quisiera... ¿Tú sí quisieras cambiarlo? Pero ya aprendí. Ya dije, no, pues sí. Y pasas o te equivocaste tú por que metiste la pata. Otra, porque la mayoría trata Dios de enseñarnos siempre algo y que crezcamos, ¿no? Claro, claro, yo creo eso. Bueno, pues dejémoslo hasta aquí porque si no vamos a terminar con un pañuelo aquí moqueando. Pues ha sido un gusto poder transmitirte, ahora quizá no en vivo, pero sí diferido. Mi nombre es Israel Chapa y ha sido un gusto poder compartirte un poco de lo que Dios nos ha transmitido y hemos podido vivenciar en nuestro ministerio, pero también en nuestra vida diaria. Estuvo conmigo mi esposa. Y Dalia Castro, Dios les bendiga. Y también la pastora de aquí de la comunidad cristiana Masada Dulam. Nos van a meter al desierto, sí o sí. ¿Cómo vamos a salir de él? Depende de nosotros. Que el Señor les bendiga, pasen excelente noche y ha sido un gusto poder saludarles de nuevo. Por favor, cuídense, aprendan lo más rápido que puedan, ejerciten lo mejor que puedan y el Señor cumplirá sus promesas, porque eso es siempre evidente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere y tú lo permites. ¿Algo más que agregar? Despídete entonces. Bendiciones, que tengan una excelente noche. Descansen, Dios les bendiga. Shalom.